continuando con el trabajo, tenemos nuevamente al maestro Eulalio Arreguín Pérez, ahora trabajando la división de fracciones. Creo que pues también es un tema bastante complicado, que los alumnos siempre lo ven desde esa perspectiva, pero que con las propuestas que se nos están dando pueden mejorar el proceso de aprendizaje en estos campos. Adelante, maestro Eulalio, ya conocemos su trayectoria académica. Adelante, lo escuchamos. Que la repitan. Gracias, maestro, muy amable. Vamos a ver. Ajá. Déjenme encontrar la otra. Aquí está. Sí, maestro, con calma. En tanto toman un respiro los compañeros. Pues les dije, me dormí a las 4 de la mañana todavía. Sí. Todavía no arranco. Adelante, maestro, adelante, con calma. ¿Ahí se ve la pantalla bien? Todavía no. Estamos viendo, sí, una lista de actividades matemáticas, división de fracciones. Ahí está. Ajá. Pero la presentación no se ve. La presentación no se ve. Compartir la otra pantalla. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahí estamos. Adelante, maestro. Muy bien. Sí, pues continuamos, por eso dije continuamos ahorita. El siguiente tema que nos tocó, pues es precisamente uno que está francamente relacionado con lo que es la multiplicación de fracciones. Así como la suma y resta, la división y la multiplicación pues son operaciones relacionadas. Por eso nos dimos a la tarea de trabajar también la división de fracciones. Aquí estamos haciendo una misma propuesta similar a la de la multiplicación de fracciones, pero agregamos unos pequeños cambios, sobre todo en la parte de tecnología y en la parte inicial, que es la más importante, creo yo también, porque ahí es donde el estudiante empieza a tener conciencia de lo que es la división de fracciones. Así como acá dijimos materiales sobrepuestos para que vayan viendo que la multiplicación, sobreponiéndose las áreas comunes, ese es el resultado. Bueno, acá también vemos la división a partir de materiales que a ellos les ayuden a entender en sí qué es la división. En este caso de fracción, pero la división en sí. Volvemos otra vez a recalcar, ¿verdad?, que esta es una propuesta personal. El trabajar al menos 3 actividades en cada sesión o en cada tema, más bien, en cada tema, donde la primera sea dirigida a los kinestésicos de preferencia, va para todo, ¿verdad?, pero que le dé una cierta atención o interés a los kinestésicos, luego a los auditivos y visuales y al último la tecnología, ¿verdad? Bien, en este caso estoy presentando, aunque acostadito para que se viera mejor y cupiera dentro de la pantalla. Estamos pidiendo que a cada estudiante se le haga llegar un diagrama de Freudenthal, muy conocido por todos nosotros, ¿verdad?, porque incluso a veces lo usamos en tablitas enmarcadas, ¿verdad?, donde están las partes en que se puede dividir un entero. Por ejemplo, el color rosa es el entero, y luego el celestito es 2 divisiones, un medio. El amarillo son los tercios, el entero se divide en 3 partes, las 4 partes, las 5 partes, hasta 12, ¿verdad? Ese sí lo conocemos la mayoría. A mí siempre se me olvida que es Freudenthal el que lo diseñó y lo propuso, y creo que a la mayoría de todos se nos olvida, porque siempre les he dicho a los que nos evalúan que el maestro en sí sale de la normal y sale bien preparado con todos los conocimientos arriba y abajo, pero cuando empieza a trabajar con los estudiantes, no sé, algo pasa que nuestro enfoque va cambiando a lo que vemos que está dando resultado con ellos. Y empezamos a diseñar, a crear, a alterar, modificar, y nos enfocamos en la parte práctica del trabajo, y muchas veces nos vamos olvidando de la parte teórica. ¿Quién fue fulano? ¿Quién fue sultano? Que la teoría perengana decía esto, decía lo otro. Las usamos, pero nos olvidamos de qué son. Pero los resultados los vemos palpados en nuestros estudiantes cuando logran aprendizajes bastante significativos, ¿verdad? En este caso, repito, se entrega un diagrama
o se les pide a ellos que lo traigan, y se les pide que lo recorten. Y vamos a hacer lo siguiente. Como dice ahí, pídeles utilicen los recortes para resolver lo siguiente. ¿Cuántas veces contiene un medio a un décimo? Ya que recortamos todas las partes, podemos tomar un medio, el recorte de color celestito, que dice un medio, y nos dice que cuántas veces contiene un medio a un décimo. Ah, bueno, entonces nos venimos acá a los moraditos, donde dice un décimo, y agarramos un recorte y lo sobreponemos en el un medio. Y luego otro recorte y lo ponemos a un ladito. Otro recorte y lo ponemos en un ladito. Otro recorte y lo ponemos en un ladito. Y uno más, hasta que nos damos cuenta que en un medio caben 5 veces el undécimo. No estamos haciendo la operación de división de fracciones, pero ya estamos dando a entender cómo es esa división de fracciones. ¿Cuántas veces el undécimo cabe en el un medio? ¿Verdad? Aquí estaría la respuesta, 5 veces. Y luego la siguiente, ¿cuántas veces contienen 3/4 a un doceavo? Bueno, tomamos 3/4, 3 recortes de un cuarto y los ponemos uno al lado del otro. Y luego nos dice un doceavo. Ah, perfecto. Agarramos un recorte del un doceavo y lo ponemos encima del primer recorte de un cuarto. Y luego a un ladito otro más. Y luego otro más. Y así lo seguimos sobreponiendo uno al lado del otro hasta que nos damos cuenta que en 3/4 el un doceavo cabe 9 veces. Entonces, si ustedes observan, aunque no es una operación de división de fracciones propiamente dicha, sí estamos ya empezando a dividir los 3/4 en este caso en doceavos. ¿Cuántas veces caben o cuántos doceavos caben en 3/4? Ahí es muy importante la paciencia, el hablar bien las cantidades, el tener la paciencia, etcétera, el andar entre las butacas, viendo cómo lo hacen, para que ellos vayan dándose una idea. ¿Cuántas propuestas necesitamos hacer para que ellos vayan cayendo en la idea de lo que es la división de fracciones? Vuelvo a insistir, depende del grupo de estudiantes. Y aquí el trabajo del maestro es bastante importante, porque él es quien los conoce más que el asesor, más que el subdirector, más que el director, más que el asesor, más que nadie. El maestro conoce a sus estudiantes. Entonces, él sabrá si con 4 prácticas es suficiente, o a lo mejor requiere 6, o a lo mejor requiere hasta 10, las que sean necesarias, porque lo importante es que vayan formando esa base fundamental para el logro del aprendizaje esperado. Nuestros supervisores, muchos sí son muy reacios, quieren que el grupo esté en silencio, quieren que los muchachos siempre estén escribiendo y poniendo atención al frente al maestro que está hablando, pero hay muchos supervisores, y cada vez son más, que dicen, necesito dinámica, necesito actividades, necesito que los muchachos se muevan para que aprendan. Me acuerdo que siendo asesor técnico pedagógico una vez en el estado de Coahuila, llegué a supervisar el trabajo de un maestro y me ve en la puerta y me dice, no, profe, no venga ahorita. Digo, ¿por qué? Dice, es que tengo una actividad de mercado. Él había encargado los recortes y algunos llevaban hasta las frutas de papel o de plástico. Iban a poner un mercado de venta y traían dinerito en papelitos, pero por lógica el maestro había dicho que iban a recrear el mercado, entonces pues movieron las bancas, pusieron canastitas con los recortes de las frutas, una cajita con los billetes que habían hecho, las moneditas, etcétera, y estaban todos anunciando y diciendo, pásele por la naranja, pásele por la manzana, venga esto, lo otro. Dije, maestro, si eso jala el interés de los estudiantes y los hizo traer y cumplir a todos con el material y van a aprender a hacer la suma, las restas, multiplicaciones, divisiones, todo lo que usted les está enseñando, perfectísimo. Y ahí me quedé con ellos, salí con unas frutitas ahí también compraditas y me faltó feria, pero bueno, eso fue lo importante, la actividad.
la adecuación que el maestro hizo, el cumplimiento de sus estudiantes y la satisfacción de estar resolviendo problemas de matemáticas, pero de una manera cotidiana, de una manera divertida, de una manera que ni ellos parecía que estuvieran en clase, pero estaban practicando matemáticas. Bien, entonces vuelvo a decir, ¿cuántas? Yo puse 4. ¿Cuántas? Pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 10, ¿verdad? ¿Puede el maestro necesariamente a lo mejor hacer una adecuación? Tal vez. Depende del grupo de estudiantes. Por eso es importantísimo ese examen de diagnóstico. No deben ser problemas puestos al ahí se va, sino por diferentes tipos de problemas. Quiero saber qué tan fuertes andan en cálculo mental, qué tan fuertes andan en división, qué tan fuertes andan en análisis, qué tan fuerte. Entonces, pongo diferentes tipos de problemas. No es la cantidad, sino es hacia dónde va enfocado. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué tanto conocimiento tienen? ¿Qué tanto saben operar las operaciones que sé que son más complicadas, como la división o las fracciones? ¿Qué tanto sé en cuanto a lo que leen? Porque a veces la lectura del problema es una base para poder intentar resolverlo. Si entienden lo que leen o no lo están entendiendo, a veces ponemos frases capciosas, ¿verdad? Todo eso es lo que analizamos en un examen de diagnóstico. No son problemas al ahí se va, que debieron haber visto en el grado anterior, sino es lo que yo necesito que ellos sepan. Si ya lo vieron, qué bueno. Pero ¿qué tanto lo aprendieron? Perdón, o qué tanto lo olvidaron ya. Porque acuérdense que los estudiantes de esta edad tienen otros intereses. Jugar. Antes era con los amigos, ahora es más con los videojuegos, pero igualmente es jugar. A veces tienen situaciones familiares como la mamá enferma, el papá enfermo, o el tener que trabajar, etcétera. En una secundaria donde trabajé, tenía a mis muchachos trabajando de 7 a 2 y a las 3 ya los veía en un supermercado local, ahí ¿qué será? Como 2 kilómetros de la colonia donde estaba la escuela. Y luego los veía salir a las 11 haciendo un taxi sardina, todos de regreso a su casa, hacer tareas y al día siguiente estar presentes a las 7 de la mañana. Esos eran muy cumplidos. Me encantó trabajar en la secundaria, me encantó trabajar con esos muchachos. De 7 a 2 estudiando en la escuela y luego de 3 a 11 trabajando en el supermercado de la otra ciudad que estaba ahí cerca, pero todos bien cumplidos, tanto en el trabajo, me felicitaban los gerentes ahí del supermercado, porque eran muchachos muy limpios y muy cumplidos, las niñas también. Y pues yo en la escuela no tenía ningún problema, porque todos me cumplían con la tarea y hacían su mejor esfuerzo por sacar calificaciones excelentes, ¿verdad? Entonces, si hay apoyo, si hay consejo, nuestros estudiantes pueden salir adelante. Y cuando lo requieran, nosotros los profesores debemos tener ¿cómo se dice? Ese ojo para identificar las problemáticas, esa sensibilidad para atenderlos y de ese modo guiarlos, ¿verdad? Por un buen camino y hacer que nuestra asignatura les sea de su agrado. A mí a veces me decían, nos cae usted muy bien como profe, pero su materia no. Yo creo que a muchos nos han dicho lo mismo. Y a otros les han dicho, su materia y usted nos cae a todas, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene sus vivencias, pero esperamos siempre que todas sean gratificantes, en beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, esta primera parte, vuelvo a repetir, es un primer acercamiento a ver qué es la división de fracciones. No es un algoritmo convencional, pero es una actividad que puede tratar de darles a nuestros estudiantes una idea de para qué nos sirve esa división. Ya después de eso, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Pues va a depender del grupo de estudiantes. Entre más vayan aprendiendo, pues lógicamente más podemos avanzar. Si ya van avanzando lento, hay que ir a su ritmo. Muchas veces nos regañan que vas atrasado. Bueno, pero al menos mis estudiantes, todo lo que hemos trabajado, lo han estado aprendiendo. Porque a veces decimos como profesores, yo terminé el ciclo escolar, mis alumnos, quién sabe. Aquí lo importante por eso es que nuestros estudiantes terminen. La Secretaría nos pide un mínimo de 75% del programa completo. Bueno, vamos a tratar de llegar al 100%, pero tenemos ese margen para poder de una u otra manera ir al paso de nuestros estudiantes para que ellos vayan aprendiendo de la mejor manera posible. Llegamos a la segunda parte de la sesión, que es la de formalización.
Aquí, pues como podemos ver, se explica cuál es el algoritmo, cuál es el procedimiento para realizar una división de fracciones. Es muy similar, ¿verdad? Si nosotros podemos platicarlo a nuestros estudiantes, si nos dijeran, bueno, es que se trata de una división, de haber un numerador y un denominador, sí, podemos poner las fracciones una encima de la otra y entonces aplicamos lo que llamamos el lenguaje común, la ley o regla de la tortilla, ¿verdad? El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. O incluso, si queda todavía la duda, pues podemos convertir la fracción en un número decimal, tanto en el numerador como en el denominador, y hacer la división aritmética típica, ¿verdad? Para que ellos vean que efectivamente el resultado que nosotros estamos proponiendo con la estrategia de la multiplicación cruzada es correcta. El resultado de la división es el adecuado, ¿verdad? Porque hay niños que son muy curiosos y que quieren que los convenzas de que lo que estás haciendo verdaderamente es correcto. No como otros que a veces decimos los maestros de la fe. Todavía a nivel superior, lo veo con mis hijas, una de ellas me dice, es que le preguntan al profesor que por qué hace las cosas de esta manera. Y dice, es que así es la ley, así la diseñó el científico que la inventó. Por lo tanto, así la debes de aprender tú también. Pero convénzame, ¿por qué? No, así es, así apréndetela. Le digo, no, lo que tenemos que hacer nosotros como profesores, empezando desde el nivel básico, es darles el por qué, el para qué y el cómo, ¿verdad? En este caso, repito, si nosotros les platicamos que la división se resuelve por medio de una multiplicación cruzada. El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, ahí está explicado el 4 por 2. Y luego el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, y ahí está explicado 5 por 1 igual a 5. Entonces dice uno, bueno, hay que así levantar a los muchachos. Bueno, estamos haciendo una división por multiplicación. Y es cuando les digo, podemos hacer eso, ¿verdad? Poner una fracción como numerador y la otra fracción como denominador y aplicar la ley de la tortilla y se darán cuenta que sale lo mismo. Siguen algunas cejas levantadas. No se apuren, vamos a convertirlos a números decimales, ¿verdad? Y de ese modo hacemos la división y se van a dar cuenta que efectivamente a eso es lo que sale, ¿verdad? 8 quintos, vemos que es una fracción impropia, pues la convertimos a una fracción mixta. Ahí tenemos en el siguiente ejemplo una fracción dividida entre un número entero. Bueno, ahí como dijimos, el entero se convierte en fracción agregándole como denominador el número 1. Y hacemos la multiplicación cruzada, 4 por 1, 4 y 5 por 2, 10. ¿Verdad? Arriba, abajo, queda arriba. Abajo, arriba, queda abajo. El orden de la multiplicación y el acomodamiento. Porque uno de los errores también muy frecuentes es que digan 4 por 1, 4 y lo anoten en el denominador. 5 por 2, 10 y lo anoten en el numerador. Son errores frecuentes, ¿verdad? Pero que poco a poco con la práctica podemos irlo subsanando. En este caso yo pues le decía, multiplicas el de arriba por el de abajo, entonces lo anotas arriba. Multiplicas el de abajo por el de arriba, lo anotas abajo. O sea, con la palabra que empiezas es con la palabra que acabas. Y ellos se la iban grabando, ¿verdad? Estrategias usa uno de acuerdo al tipo de estudiantes que tenga. A veces no es necesario hacer nada de eso. 4 décimos es una fracción propia, pero es una fracción que puede ser reducida a su mínima expresión, sacando mitad, ¿verdad? De tal manera que 4 décimos, sacándole mitad en el numerador y el denominador, se convierte en 2 quintos. Como pueden ustedes observar, pues no parece muy complicado el procedimiento, el algoritmo. Sin embargo, algo pasa en lo que estamos haciendo o cómo lo estamos trabajando, de manera que este tema en sí es muy complejo para los estudiantes. Siempre lo veía en los exámenes de diagnóstico. Podíamos trabajar enteros. Sí, muy bien, suma, resta, multiplica. El suma y resta, la mayoría los trabajaba bien. Uno que otro que se equivocaba en la resta. Estoy hablando de nivel de secundario. Luego llegabas a la división y empezaba el tronadero, el tachadero de ejercicios porque batallaban mucho con la división. Y luego no se diga, llegamos a los decimales y otra vez el punto decimal, ¿dónde lo acomodo? Movido para acá, movido para allá, olvidado, etc. Y no se diga fracciones porque luego lo aventan el lápiz. No, yo con eso no juego, profe. Enteros, todo lo que quiera. Decimales, híjole, me la voy a quebrar mucho. Fracciones, imposible.
Por eso la importancia de este tipo de trabajos que promueven compañeros nuestros para que entre todos vayamos aprendiendo poco a poco. Yo no estoy enseñándoles a ustedes, yo también aprendo de ustedes. Cuando ustedes preguntan, a veces hasta patino, o cuando ustedes hacen observaciones de otros procesos, digo, ah, caray, ese no lo había contemplado, y voy aprendiendo. Le digo, yo empecé a dar talleres no por el afán de enseñar o decir que yo sé, sino precisamente porque eso fue lo que me empezó a suceder las primeras veces que trabajé. Profesores que me hacían preguntas que yo decía, ah, caray, me pescó fuera de base, tengo que aprender. Entonces volví a retomar todo ese conocimiento que ya había olvidado porque pocas veces era utilizado, ¿verdad? O había profesores que me planteaban otras situaciones y yo les decía, ¿sabes qué? Déjame usarlo porque tu propuesta es excelente. Déjame compartirla con los demás compañeros. Y claro, que siempre me decían que sí, ¿verdad? Y de ese modo uno se retroalimenta también. Por eso la importancia de trabajar tanto de un lado como del otro lado, ¿verdad? Se aprende estando en las dos posiciones. Y esa es la finalidad. Aquí, pues ya empieza uno a promover lo que son los ejercicios. ¿Qué tanto vamos a trabajar? Vuelvo a insistir, el maestro lo decide, de acuerdo al tipo de estudiantes que tiene. En este caso, como les vuelvo a insistir, comenzamos de lo más sencillo a lo menos fácil. La idea es que el estudiante, los primeros problemas que aborde, siempre sean posibles de resolver de manera, de preferencia, autónoma. Y luego ya después podemos formarlos en binas o en trinas para que entre ellos vayan resolviendo, comentando, si alguno se atora le puede preguntar al de al lado, etc. En este caso proponemos 3/5 entre 2/3. Son fracciones sencillas. La idea es que primero practiquen el procedimiento, el algoritmo. El de arriba por el de abajo y se anota arriba. 3 por 3, ahí está anotado. El de abajo por el de arriba y se anota abajo. 5 por 2, ahí está anotado. Y el resultado de las operaciones de multiplicación es 9 décimos. Es fracción propia, no necesita ser reducida o no puede ser reducida, más bien. Entonces ese problemita, si ellos lo pueden resolver, dicen, wow, sí pude, sí le entendí al profe, sí aprendí. Perfecto. Intenta el segundo problema. El de arriba por el de abajo se anota arriba. Ahí está, 7 por 3. El de abajo por el de arriba y se anota abajo. 10 por 1. La idea es que se aprendan primero el proceso. 7 por 3, 21. 10 por 1, 10. Es una fracción impropia que al convertirla mixta queda como 2 enteros, 1 décimo. Acuérdense que para convertir una fracción impropia en mixta se divide el numerador entre denominador. El cociente es el número de enteros y el residuo es el numerador de la nueva fracción que queda. 2 enteros, 1 décimo. Nos vamos al ejercicio planteado en el inciso C. Ahí ya estoy manejando todavía 2 fracciones, pero ya son fracciones mixtas, ya llevan entero. Bueno, hay que recordar que el primer paso sería convertir esas fracciones mixtas precisamente en fracciones impropias. 5 enteros, 2 cuartos se convierte en 22 cuartos. ¿Cómo lo hicimos? Siempre hay que recordar, no importa. Acuérdense que se multiplica el entero por el denominador. 5 por 4, 20. Y se le agrega o se le suma el numerador. 22. 20 más 2 sube a 22. Y luego el otro también, 3 por 7, 21. Al sumarle el 2 se convierte en 23 séptimos. Y luego ya aplicamos el algoritmo de la división, de fracciones. El de arriba por el de abajo y se anota arriba, 22 por 7. Y luego 4 por 23, el de abajo por el de arriba se anota abajo, 4 por 23. Hacemos las operaciones, donde vuelvo a recalcar, aquí lo importante es el proceso de cómo resolver la división de fracciones. Se puede, a criterio del maestro, dejarlos usar calculadora para ahorrar tiempo en las operaciones de multiplicación y de división. Aquí 22 por 7, algunos lo podrán hacer mental, la mayoría lo va a hacer a papel y pluma o lápiz, y algunos permitirán el uso de la calculadora, donde va a ser más rápido el resultado, ¿verdad? Y lógicamente correcto.
4 por 23, 92. Vemos que es una fracción impropia. La convertimos primero a mixta y luego la simplificamos. Aunque también dijimos que se podía primero simplificar y después convertir en lo que se les facilita más. Hay alumnos que se van por los caminos más fáciles, la mayoría, pero hay algunos que hemos visto que les gusta el camino difícil y se sienten seguros al hacerlo de ese modo y lo hacen de manera correcta. Hay que dejarlos, hay que darles esa libertad de sus aptitudes, sus intereses, sus habilidades y desarrollarles también las que consideramos que puedan serles de mucha utilidad en sus futuros estudios. Vamos al inciso D, un problema similar al del inciso C. Vean, las cantidades son grandes, ¿verdad? Ustedes saben, cálculo mental, papel y pluma o calculadora. Pero lo importante aquí es el proceso. Convertir fracción mixta a impropia, ambas. Y luego multiplicar el de arriba por el de abajo y se anota arriba. El de abajo por el de arriba y se anota abajo. Y luego ya simplificamos y convertimos a fracción mixta o convertimos a fracción mixta y luego simplificamos, como se les haga de una manera más sencilla, más apropiada para cada persona. Bien. Y luego aquí agregamos un tema que también es bastante notorio para todos aquellos que trabajan las operaciones. Estudiamos la suma y la resta separados, la multiplicación y la división separados, pero luego a veces mezclamos la suma con la resta o la suma con la multiplicación. Y aquí en este caso estamos trabajando o juntando lo que es la división con la multiplicación. Y un caso típico, el inciso A, que a veces nos confunde. Cuando son 3 las fracciones que se están dividiendo. Bueno, pues no vamos a irnos al de arriba, por el de abajo, por el de abajo, por el de arriba, etc. Vamos a resolver primero un par. Ahí está, 4 por 4 y 5 por 3. Y luego lo que resulte, que fueron 16 quinceavos, entonces ya le aplicamos la división entre 7 décimos. Acuérdense mucho de la jerarquía de operaciones. Hay que tener presente todo eso. Y en su momento, con nuestros estudiantes, hay que recordárselos, hay que darles el nombre para que ellos también reactiven esos conocimientos que ya tienen y se sientan seguros de poder utilizarlos. Y en caso de que se hayan olvidado, bueno, no está de más la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? Acuérdenos, recuérdenos, ¿cómo se hacía? ¿Verdad? Y ahí es donde entra la retroalimentación, el volver a activar esos conocimientos previos que a veces los estudiantes, por la edad, por los intereses, pues resultan, no que no los hayan aprendido, sino que se les olvida. Y cuando uno les da una pista, entonces cuando empieza, sí es cierto, sí lo vimos, sí lo estudiamos, ya me acordé, y lo empiezan a aplicar, ¿verdad? Bien, en este caso, el proceso final pues es el mismo. La fracción impropia la convertimos en mixta y simplificamos, o primero simplificamos y luego convertimos a mixta. Ya en el inciso B, si ustedes observan, primero se hace una multiplicación y luego una división. Ahí está primero resuelta la multiplicación y luego aplicamos la división. Y en este otro caso, por ejemplo, en el inciso C, igual, primero hacemos la división y luego aplicamos la multiplicación. Sí resulta muy confuso, ¿verdad? Pero poco a poquito, con la práctica, con la experiencia, ahí van entendiendo y van aplicando esto, de ir resolviendo pareja de fracciones por pareja. No tratar de aventárselas todas al mismo tiempo, sino pareja por pareja. ¿Verdad? Lo que importa es el resultado final que sea correcto, lo que importa es que el proceso se vaya aplicando de manera paulatina, pero que se vaya aplicando y tratando de evitar confusiones o errores, a veces por el acomodamiento tanto de los numeradores como de los denominadores. ¿Verdad? ¿Cuánto vamos a tener que practicar esto? Vuelvo a repetir, y insisto, cada maestro tiene la respuesta. No, y muchos les pueden dar valores estándares. Se supone que estamos trabajando con estudiantes estándares, pero dependiendo de la comunidad, dependiendo del grado de problemáticas que existan en ellas, pues caray, vamos a tener que trabajar de maneras diferentes. Me ha tocado trabajar en ejidos. Trabajé en un ejido allá en Coahuila, cerca de la frontera con Chihuahua, cerca de la zona del silencio. Ahí los muchachos llegaban todos los días, incluso los festivos, y aunque hubiera 6 grados bajo cero, llegaban a la escuela.
porque no había ninguna otra cosa que hacer. Entonces los papás tenían que ir a trabajar a una empresa que estaba ahí, de un grupo industrial mexicano. Entonces me los aventaban a las 6:30. Ahí tenía yo como 20 muchachos en la oficina, pues mejor me salía yo para que ellos estuvieran calientitos. Y yo me salía al friazo. Diferentes situaciones, ellos estaban enfocados a la escuela. Pero trabajé en un municipio acá, en un ejido en Nuevo León, y ahí eran dos situaciones muy complejas. La primera, que me quitaban a los estudiantes de 1 a 2 semanas para llevárselos a trabajar a los campos, a las colectas, a las recolectas de la fruta, del producto del campo. Entonces eran 1 o 2 semanas en que yo tenía medio grupo, la tercera parte de un grupo, las 2 terceras partes de un grupo. Entonces cuando los demás regresaban, pues teníamos que volver a retroalimentarlos a ellos. Y la otra también era que, como está cerca de la frontera, me llegaban en invierno estudiantes migrantes y algunos de ellos no me hablaban el español. Y peor todavía, hablando de que no me entendían el español, también nos llegaban de San Luis, de Veracruz, de otros estados, estudiantes que hablaban solamente su lengua indígena y que cuando llegaban ahí con nosotros a la comunidad apenas empezaban a aprender el español. Entonces, afortunadamente la matemática es muy visual y lograban poco a poco ir entendiendo lo que estábamos tratando de enseñarles. Y ya cuando empezaban a mascullar el español, ya podíamos comunicarnos de una mejor manera y mejorar sus aprendizajes. Pero todo eso uno se enfrenta, bueno, más que decir enfrenta, sería muy feo. Mucho se topa con este tipo de situaciones. También tuve una vez un estudiante que era sordomudo y siempre lo veía bien atento al pizarrón. Tenía la costumbre de no dar la espalda a los muchachos, sino yo me trabajaba y escribía en el pizarrón siempre de lado. Y de 7 subió a 9. Y yo sin darme cuenta que era sordomudo, casi hasta el final del ciclo escolar. Fue cuando le pregunté algo y me dice sus compañeros, dice, profe, tantos meses y todavía no sabe que es sordomudo. Pero el papá estaba contento porque de 7 subió a 9, él solito, y al final del ciclo escolar me regaló una corbata que todavía conservo. Son experiencias que lo pone uno a pensar y dice, caray, tengo que ser más observador con mis estudiantes para conocerlos mejor y saber cuáles son sus necesidades como persona y como estudiante. Y en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Ayudarle a ser mejor cada vez. Bien. En la sesión pasada les dije que la tecnología es parte importante, como un refuerzo. Nuestros estudiantes ahorita son tecnológicos. Y más con lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia. A la fuerza entramos a programas televisivos, que la primera parte del ciclo escolar pasado sí fueron fatales. Los de ahorita pues mejoraron un poco, pero yo todavía sigo viendo que algunos de plano están tremendos. Lo ideal sería usar más el Zoom, el Team, este tipo de herramientas tecnológicas con la computadora. Yo le decía a mi diputada federal, dile, pues en lugar de la beca Juárez, que se la den en efectivo, pues mejor que le den a cada muchacho su computadora y que el gobierno haga planes con compañías de internet para que, aunque sea en un horario específico, el escolar, les permitan acceder al internet de una manera buena. Algunos dicen, es que donde yo estoy, el internet no llega. Cuando trabajaba en aquel ejido de Nuevo León, el gobierno me puso el internet. Y ustedes saben que el internet del gobierno era fatal, lentísimo. Pero me di a la tarea de buscar a una persona aquí en la ciudad de Monterrey, un venezolano, que por poquitísimo dinero hizo un milagro. Basado en el internet que el gobierno me mandaba, vía satelital, él logró incrementarlo con un artilugio que tenía, me tendió cables a todas las aulas y me puso un internet, vaya, los profes podían bajar videos en un 2x3 en el aula y proyectarlos, porque le pusimos cañón a todos los salones, y aire acondicionado y un montón de cosas. Cambiamos todo el cableado eléctrico. Y lo hizo de una manera tan padre que los muchachos, aunque tuvieran hora libre, no querían salirse del salón. Entonces, hay siempre manera de resolver las cosas, pero siempre en equipo, tanto profesores como directivos, supervisores y la autoridad civil. El municipio en ese entonces me ayudó bastante a quitar un montón de escombros, porque salían víboras
hasta en los baños, y de todo tipo venenosas. Era un ejido con mucho monte y mucha siembra y ganado. Padrísimo. Pero zancudos, qué bárbaros. Tenían un montón. Entonces, a mí en lo personal me gusta más el trabajo con la computadora. La plática del profe con los estudiantes. Algunos se reían de los maestros porque volteaban la computadora y ponían la pantalla frente al pizarrón y ellos están ahí explicando en el pizarrón como si estuvieran en el aula. Lo básico a lo mejor, pero estaban haciendo un excelente trabajo. Ahorita actualmente muchos maestros están nada más con el puro WhatsApp y dicen es que los papás les deben de ayudar. En la última escuela donde estuve, la mayoría de los padres de familia, también migrantes de otros estados del sur hacia Cadereyta, Nuevo León, llegaban y muchas de las veces no sabían más que primaria. Otros, los papás abandonaban a los hijos, se lo dejaban a la abuela, y la abuela, como tiempos atrás, que había menos escuelas, pues igual, a veces me decían, es que no se leen ni escribir, ¿cómo le enseño a mi hijo? A mi nieto? ¿Cómo le ayudo? O ¿cómo le enseño álgebra si yo llegué hasta primaria o llegué hasta cuarto? Entonces, ahí hay que ver esas situaciones. Y nosotros como profesores, pues tratar de hacer nuestro mejor trabajo. En la sesión pasada les dije que la multiplicación de fracciones podía trabajarse buscando esos recursos como la calculadora de multiplicación de fracciones que les mostré, pero que también podía utilizarse la hoja de cálculo o la calculadora. En este caso, para la división, estoy trabajando precisamente con la hoja de cálculo. La primera parte sería poner las celdas que vamos a utilizar con el formato adecuado, que en este caso sería elegir que me presente los números en forma de fracción y que me maneje hasta 3 dígitos. Claro, es raro que manejemos en secundaria tantos dígitos, ¿verdad? Por si las flies. Como dicen, 2 dígitos, 1 dígito o hasta 3 dígitos, tanto en el numerador como en el denominador. Y que me lo muestre en forma de fracción. Esa sería la primera. En la segunda, ¿verdad? Pues ya anoto las fracciones que voy a operar. Y en realidad es una simple operación de división. No tiene nada de ciencia o de que diga el maestro es que no sé Excel. Son situaciones sencillas. Ahí en la parte de arriba donde vienen los menús, ahí viene uno que dice fórmulas y ahí les van explicando para qué sirve cada una de ellas. Aquí lo que hay que saber es, si vas a poner una fórmula, lo primero que debes anotar es el signo de igual. De esa manera, Excel entiende que lo que tú vas a hacer es precisamente una operación. ¿De qué? Pues ahí ya depende de lo que tú agregues. Por ejemplo, en este caso yo estoy agregando que la celda A2, donde está 4/5, la voy a dividir, esa es la línea diagonal, eso es lo que indica una división, entre lo que está en la celda A3, que en este caso sería 1/2. Cuando yo haga la anotación de 4/5 y 1/2 y luego ponga la fórmula de la división, le doy Enter y entonces ya me aparece incluso convertida en fracción mixta, ¿verdad? Es algo bien sencillo que nuestros estudiantes pueden aprender. Pero aquí más que el hacer la hoja de cálculo, lo que a ellos les gusta es, 1, estar frente a la computadora. 2, ver que ellos pueden hacerlo en la computadora. Y 3, aquí yo puedo sustituir las fracciones de las operaciones que resolví tanto en la etapa de juego como en la etapa de formalización y darse cuenta de que efectivamente todo lo que hicieron estuvo bien hecho. Y eso es una satisfacción personal tremenda para ellos. Y les da bastante seguridad en sí mismo y los anima a seguir intentando aprender más cosas de algo que ellos en su casa y en la escuela les dijeron es complicado. Y se dan cuenta que no lo es en realidad, ¿verdad? Y aparte, repito, la computadora ahorita es lo nuevo, lo nice, lo de moda, lo necesario, por así decirlo. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos a través de la computadora cuando hubiéramos podido estar en un aula, reunidos, platicando, preguntando, haciendo una dinámica todavía más efectiva, pero, pues bueno, al menos estamos presentes y seguimos trabajando, ¿verdad? Bien. Y la otra parte importantísima, la aplicación. Vuelvo a repetir, tenía entendido que iba a ser a las 4 de la tarde, no me di cuenta del cambio de horario. Dije, la división la hago el sábado en la mañana. Tómale, la tuve que hacer en la madrugada, por eso apliqué poquitos problemas. Pero
lo que sí quiero hacer hincapié es en eso precisamente, que siempre haya ese tipo de problemas. Y en la medida de lo posible, que los problemas que nosotros planteemos no sean tan evidentes. Aquí sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema en específico, pero siempre tratar de juntar, de mezclar lo que ya trabajamos anteriormente, agregarlo a lo nuevo para que nuestros problemas sean cada vez más diversificados, tengan más variedad de formas de resolverse y lógicamente haga que el estudiante no olvide los conocimientos anteriores y así de ese modo cada que llegamos a un nuevo tema, sus conocimientos previos estén lo más fortalecidos posibles y tratar de ser variados. Mire, por ejemplo, aquí estoy proponiendo uno de un campo de béisbol. Me acuerdo que una vez propuse un problema donde daba a todos los equipos de fútbol de las ligas esas mundiales que hay cada 4 años. Y ellos decían, no, pues fácil, pues siempre va a ganar el que más, la probabilidad de que gane un equipo, pues está dada de acuerdo al número de juegos o copas que ha obtenido. Digo, sí, pero fíjense nada más la variante. Le puse los resultados de Alemania contra México, cada vez que se habían enfrentado. Y ahora les digo, bueno, si se vuelven a enfrentar, ¿sí? La lógica indica que Alemania va a ganar, pero ahora díganme cuál es el score con el que van a ganar. ¿Cuántas a cuántas va a ganar Alemania? Y ahí, ándele, ya tuvieron que empezar a aplicar la probabilidad y a dar con un resultado que ellos no suponían. Porque sí decían, sí, pues nos van a ganar, lo más seguro. Puede que les ganemos, pero lo más seguro es que nos ganen. Sí, pero dime cuántas a cuántas nos van a ganar. Entonces, los sorprendes, les aplicas lo que ellos saben y logras mejores aprendizajes. Mi esposa, un niño no le entendía, un jovencito no le entendía lo que era velocidad y aceleración. Hablaba de vehículos, hablaba de motocicletas, hablaba de camiones, hasta que le digo, ¿qué le gusta? No, pues andar sembrando, las carreras de caballos. Ah, bueno, pues agarra las carreras de caballos. Y sí, le empezó a explicar con las carreras de caballos. Yo no sé mucho, pero ella sí, porque ella creció en ese ejido. Y entonces ya hablaron de arranques, aceleraciones, velocidades, etcétera, distancias a recorrer, el tiempo en que se recorren, etcétera. Y fue la manera en que entendió. Cuenta como broma también que un niño les está explicando con manzanas una situación y no le entendía el niño. Dice, ya cuando le dije, mira, imagina que son naranja. Ah, pues así sí le entiendo. Yo digo que eso es broma, ¿verdad? Porque es lo mismo manzana que naranja, pero como allá en ese ejido sembraban mucha naranja, decía, ahora sí me entiende cuando lo platico con naranjas. Pero vamos a tratar de ponernos en su nivel, de ver lo que les gusta a ellos para que los problemas de preferencia vayan enfocados a sus gustos. Este fue más rápido porque ya no me eché el verbo de la vez pasada. Pero de todas maneras, yo creo que este pequeño espacio que nos queda lo podemos aprovechar para preguntas, lo podemos aprovechar para propuestas que nosotros mismos, ustedes, demos a conocer a los demás compañeros, si así lo tienen a bien, porque podemos ir hablando de muchas cosas, pero la realidad es que lo que nos pidieron trabajar con ustedes no es tan complejo, ni a los estudiantes les debe parecer tanto, pero sí es necesario que de vez en vez retomemos esas situaciones. Lo que ahí estamos mostrando pues, son los últimos 2 libros que un servidor ha trabajado. Estamos ya en el de tercero, porque como les digo, el próximo ciclo escolar va a cambiar otra vez el programa de tercero, de secundaria, y los que faltan de primaria, ¿verdad? Y esas fotos son de antes de la pandemia. Ahorita ya estamos más viejitos y más acabaditos. Si hay alguna pregunta o no, maestro Higinio, maestro, estamos disponibles. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Eulalio. Por un espacio que podemos aprovechar para preguntas o algo. Claro que sí. Claro que sí, se puede hacer las preguntas para que puedan disipar las dudas de los compañeros participantes. Adelante. Y llegará el día, si Dios quiere, en que nos volveremos a ver de frente para hacerlas directamente. Claro que sí, maestro, claro que sí. Adelante, compañeros, si tienen alguna pregunta, queda abierto ahí. Le pedimos al maestro Paul que abra los micrófonos de los compañeros para que puedan expresar su pregunta de manera directa o mediante el chat. Adelante. Y agregados también, ¿por qué no?
Está activo por voz, nada más activen su micrófono y adelante. Como decíamos antes, si no hay preguntas es porque o se entendió todo o no se entendió nada. Ya se cansaron de 3 horas continuas, vamos a darles A un lo mejor descansito. también. Profe, Sí, adelante. y quería hacer una pregunta si el método de fracciones equivalentes, dividiendo los dos numeradores, ¿sí lo tendrá por ahí? ¿Lo ha trabajado alguna vez? A ver, otra vez. El Porque lo método. que pasa es que nosotros en una clase preparatoria, pues en una Sí. preparatoria que se llama Simón Laplace, hicimos un experimento y métodos diferentes para hacer esas divisiones. Ajá. Que era pues el método clásico de multiplicar, que usted nos explicó ahorita. Sí. Pero nosotros hicimos algo. Hicimos fracciones equivalentes, unas 50, 60 fracciones equivalentes, igualamos los denominadores y dividimos nada más los numeradores y resumimos el método tradicional con ese en ese tiempo, ya tiene como unos 8 años. De Pero hecho, nunca lo he visto yo que lo hayan aplicado. De hecho, me parece que eso que está comentando lo platicó el profesor Rubén en la sesión anterior, así como me está diciendo cómo sacar el común denominador y luego hacer la división y luego la multiplicación, ¿verdad? Ah, sí, la Yo suma y no lo traigo resta. aquí preparado, pero bien. me parece que soy un poco olvidadizo, ¿verdad? Y distraído. Me parece que el profesor Rubén lo platicó ya casi al final, cuando ya andaba la carrera queriendo terminar el ejercicio que estaba haciendo antes de entrar a lo que era el álgebra, ¿verdad? Me parece que ahí lo vio, pero en un momento dado, si se requiriese, lo podemos llegar a trabajar. Ahorita no lo traigo preparado, eso es cierto, ¿verdad? Ah, muy bien, bien. Gracias, profe. Ándale, Gracias por el aporte, estamos siempre gracias. para servir. Adelante, maestro. No sé si hay alguna pregunta más. El profesor José Luis Barajas pregunta, ¿cómo fue la forma de caminar las celdas a fracciones? Da uno clic en la celda que va a utilizar y luego se va uno a la parte de formato, en la parte de arriba donde están todas las pestañas de lo que se va a utilizar. Ahí viene fórmulas, viene formato, viene varias, ¿verdad? Entonces uno le da clic en formato y ahí aparece si número general o número decimal o número fracción, etcétera, y uno selecciona fracción. Al darle clic en fracción, ahí ya aparece otra ventanita donde te pregunta si la fracción va a ser de una sola cifra, sencillita, o de 2 cifras, o de 3, o de 4, y ya uno selecciona, ¿verdad? En este caso yo seleccioné 3. Pero para que no salga tanta cosa, pues generalmente no ponemos todas las celdas donde vienen las indicaciones, ¿verdad? Pero en la parte de arriba siempre vienen algunas pestañitas donde vienen las acciones. Nosotros vamos a buscar, dar clic en la celda primero y luego elegimos la pestaña donde dice formato de celdas. Aparece esa pantalla que está mostrada en la imagen y ahí nosotros escogemos en lugar de número general o moneda o contabilidad o fecha, escogemos fracción porque es lo que queremos trabajar y luego ya aparece esta otra ventanita donde elegimos cuántos dígitos vamos a tener. Sí, yo les recomendaría empiecen a intentar. Acuérdense que esto lo empezamos a trabajar cuando el programa IMAT, ya hace un buen de años. Nos dieron algunas hojitas donde nos decían cómo construir este tipo de hojas de cálculo. A veces nos daban ya programas hechos en la hoja de cálculo que nosotros nada más aplicábamos. Estaban padres, pero pues lógicamente las computadoras fueron haciéndose viejas y dejaron de funcionar y se acabó el programa IMAT. Pero nosotros lo podemos utilizar con nuestros estudiantes. No es complicado. A veces hay cursos gratuitos también de Excel, ¿verdad? O la Asociación Nacional nos puede conseguir a alguien que sea experto en computación para que nos vaya enseñando a manejar el Excel y de ese modo poder trabajar con la hoja de cálculo. Los estudiantes pueden crear este tipo de fórmulas. En los libros que un servidor trabaja, en cada lección agregamos una actividad de este tipo desde hace ya 2 ediciones, precisamente porque pues es algo que tarde o temprano va
a tener bastante importancia. Y de hecho, al rato los libros de papel van a ir desapareciendo y nos van a dejar, incluso en las escuelas oficiales, puros libros electrónicos, así como los tiene ahorita el CONALITEG, ¿verdad? Entonces, pues sí, la recomendación de irlo usando y poco a poquito vamos a ir aprendiendo y entendiendo todo esto y vamos a ver la facilidad que tiene. Nos ahorra mucho tiempo y nos permite hacer análisis numéricos e incluso cuando los programas también otros, los graphics, también nos permite analizar todas las gráficas. En geometría lo vamos a utilizar mucho para hacer los análisis de cómo se comportan esas gráficas cuando movemos un exponente, cuando movemos un coeficiente. Lo hace de una manera más rápida. En lugar de estar haciendo la operación y luego construir la gráfica, otra operación, otra gráfica, la computadora nos los hace de una manera directa. Y yo puedo tomar una gráfica y moverla y se mueven todas las demás y puedo hacer análisis de comportamiento de los movimientos de acuerdo a las modificaciones que yo haga en la expresión algebraica. Entonces, la computadora, tarde o temprano, es magnífica. La maestra ¿Sí? Zuilma Gallegos comenta, dice, si estamos trabajando a distancia, mis alumnos, la mayoría no cuentan con computadora. ¿Puedo utilizar la calculadora como uso de la tecnología? Pero Claro además, que sí. ¿qué otro recurso? Pues a nosotros generalmente nos piden trabajar la computadora, la calculadora. Dentro de la computadora sería la hoja de cálculo. Trabajar el internet, los programas que ya están diseñados por personas que los ofrecen gratuitamente. Y también la televisión satelital. Esas son las 4 tecnologías que más comúnmente podemos llegar a utilizar. A veces la tablet, ¿verdad? Pero es algo similar. Muy bien, ¿no? Las Eulalio. aplicaciones para Android también son muy buenas. Así es. El profesor Alf nos dice, en el algoritmo de la multiplicación de fracciones, ¿por qué se tiene que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador? Dale. A ver, ahí está. Profe Higinio, ¿qué es? Sí, para lo que estás comentando ahorita, lo que dijo el maestro en relación con la hoja de cálculo, tú tienes mucho material sobre la hoja de cálculo en varios contenidos. Desde lo que es estadística, recuerdo, lo que son las fracciones, lo que son los números primos, etcétera. ¿Por qué no, Eulalio, invitarte a que un día aquellos que son miembros activos de la asociación se les dé este curso de manera gratuita, que nos puedas apoyar? Terminamos nosotros el día 13 de febrero. ¿Por qué no lo programamos para el día 20 de febrero? ¿Cómo ves? Para los que son miembros activos. Yo dije un experto. Por ejemplo, Marta Guzmán lo maneja más que yo. No, pero la hoja de cálculo. O sea, sí. Tenemos que invitar también a Marta en otro sentido, ¿sí? Igual al doctor Lorenzo en relación con la calculadora por la pregunta que hizo la maestra. Entonces, tenemos que abrir el abanico, o sea, lo que tú puedas ofertar, adelante. O sea, con actividades así sencillas, como lo has hecho. Entonces, no sé, está la invitación abierta, tú dices. Bueno, pues a mí siempre que me invitan, yo siempre digo que sí. Nada más el problema es ahorita el tiempo, ¿verdad? Porque estamos trabajando con los libros, pero si me doy un espacio todos los días pequeñitos, yo digo que sí, sí podemos. ¿El sábado sí 20 podrás? ¿Sábado 20 podrás? Sí, yo digo que sí. Bueno, a ver, ¿Qué día maestro, estamos hoy? Ya amarramos con el maestro. ¿Qué día estamos hoy? Estamos a 6, en 15 días. No, sí. Sí. Entonces, el día 20 de febrero vamos a trabajar la hoja de cálculo en relación con los contenidos matemáticos que se trabajan en educación básica y medio superior. Aritméticos. Sí sería muy importante, hay algunos algebraicos, sí sería muy importante, yo me organizo, no sé si podrá el doctor Lorenzo o la maestra Marta Catalina, para que podamos trabajar unas 4 horas con ustedes. Esto es para los que son miembros activos, o sea, los que pagaron la membresía de la asociación. Estos son los trabajos que paulatinamente tenemos que ir haciendo ustedes como miembros activos,
Y aparte también tenemos el otro curso pendiente en relación con la tablilla, o sea, cómo trabajar a través de la tablilla ciertos contenidos o los contenidos matemáticos. Entonces, es un hecho, el día 20 de febrero vamos a trabajar la hoja de cálculo, el uso de la tecnología como primer punto, la hoja de cálculo con contenidos matemáticos que están propuestos en los programas de estudio. Y el segundo sería lo de la calculadora. Y el tercero sería con el GeoGebra, invitar a la maestra Marta Catalina para que dé un espacio general. Pero también tenemos la oportunidad de invitar al doctor Esnel Pérez Hernández, que es el experto de GeoGebra aquí en México y el responsable del GeoGebra aquí en México con una asociación internacional. Si ustedes en el chat dicen que están dispuestos a que estos que son miembros activos se trabajen estos contenidos, con todo gusto. Yo sé que el doctor Esnel va a decir, adelante Higinio, tienes mi apoyo. ¿Por qué? Porque somos amigos, somos compañeros y en estos espacios así andamos. ¿Sí? Adelante, Eulalio. No, pues como le decía, yo encantado, todo lo que podamos, siempre lo trabajamos. Nos gusta de manera sencilla porque, como les digo a los compañeros maestros, es para nuestros estudiantes. Entre nosotros podemos hablar de más cosas, ¿verdad? Filosofía, sociología, lo que gusten, pero cuando se trata de actividades para los estudiantes, pues tratamos de hacerlas sencillas porque lo importante es que ellos las capten bien y de ese modo puedan tener la confianza suficiente para abordar otras temáticas más complejas que poco a poco van a irse dando, ya pasar a preparatoria, bachillerato, como decía el maestro. Y siempre que haya técnicas nuevas, como decía el primer maestro, que faciliten el proceso, hay que darle la oportunidad de que lo haga, ¿verdad? Es lo que uno hace siempre en el aula, afuera de lo formal. Yo le decía que matemáticas es, como quiera, algo de trampa, algo de maña, para poder resolver operaciones de una manera más rápida, ¿verdad? Pero siempre la experiencia nos va ayudando y el estar siempre en contacto con los demás compañeros. La cuestión de por qué el numerador por numerador y denominador por denominador, pues sí, ya tendríamos que meternos en situaciones un poquito más de pedagogía, de didáctica, ¿verdad? Que ya no nos deja tiempo, pero yo me quedo con la pregunta y en otra próxima oportunidad, con gusto, haremos una breve exposición. Y ahorita por lo pronto, pues no me queda más que agradecerles la invitación, la nueva invitación también, ¿verdad? Y siempre que podamos estamos para servir, porque eso vinimos a este mundo, a servir, ¿verdad? Y a ser útiles para que todo sea mejor. Muchas gracias, maestro Higinio, maestro Pedro, y los demás maestros que nos tuvieron la paciencia de aguantarnos. A usted, maestro. Amables, gracias. Realmente nos sentimos muy satisfechos contigo. Reconozco tu capacidad. Hemos sido amigos desde hace años, muy cercano en la parte familiar y hemos trabajado algunos materiales juntos y sé el compromiso que tú tienes en la formación de los profesores y con qué entusiasmo siempre lo haces cuando presentas con ellos y cómo te desenvuelves de una manera dinámica. Mis respetos y está abierta esa invitación que ya aceptaste. Nos vemos el 20 de febrero y muchas gracias, Eulalio. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias por las mentiritas. Gracias. Gracias, maestro Eulalio. Nuestro reconocimiento y a nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas le extiende una constancia que dice así: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a Eulalio Arreguín Pérez por la impartición del curso División de Fracciones con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto La enseñanza de la aritmética, dado en la Ciudad de México el 6 de febrero de 2021.
y lo firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, quien es nuestro presidente del Comité Nacional de la ANPM. Gracias, maestro, felicidades y nuestro reconocimiento a sus grandes aportaciones. Muchas gracias a ustedes y también mi reconocimiento por estar aquí. Muy amables. Gracias, maestro.